Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. La Biblia no deja lugar a dudas de que el servicio aceptable a Dios requiere una devoción completa. No basta la dedicación a medias. Moisés dijo a Israel que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35. El Omnipotente mismo afirmó su supremacía exclusiva y sin par cuando dijo en el Sinaí: Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 25. Jesús, en su condensación magistral del Decálogo, recalcó esta certeza majestuosa con las palabras: amarás al Señor con todo tu corazón, que es parte del versículo de memoria, Lucas 10:27. Como alguien dijo, Dios debe ser Señor de todo o no es Señor de nada. El intérprete de la ley cita aquí a Deuteronomio 6:5. Estas palabras de Deuteronomio 6:5 eran recitadas cada mañana y cada tarde por todo judío piadoso como parte de la Shema o confesión de fe, y eran llevadas en las filacterias. Amar a Dios es dedicar a su servicio todo el ser, los afectos, la vida, las facultades físicas y el intelecto. Cuando Él completa la cita con la parte de a tu prójimo como a ti mismo, está citando Levítico 19:18, donde el prójimo es evidentemente un compatriota israelita. Pero Jesús obviamente amplía la definición de amar a tu prójimo como a ti mismo hasta incluir a los samaritanos, por lo tanto a los no judíos. Primera de Juan 4:20 aclara significativamente la relación entre estos dos conceptos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es fácil decir yo amo a Dios, pero no es suficiente. Esta profesión de fe debe ser comprobada por la actitud del que la hace hacia sus prójimos. Aborrecer aborrecer en este caso es equivalente a no amar o también a preferirse a uno mismo por encima de otro, o bien amar a otro menos de los que debemos amarlo. Si hacemos tal cosa, somos deliberadamente mentirosos, como dice Pablo. Para la estrecha mente humana es mucho más fácil amar lo que se ve que lo que no se ve. Amar a Dios es más importante que amar a nuestros hermanos, pero no podemos tener lo mejor o lo mayor que es amar a Dios sin lo menor que es amar al prójimo. Nuestro amor a Dios se prueba por nuestro proceder hacia los seres humanos. Y Pablo en Gálatas 5:14 agrega: toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, toda la ley moral se cumple en el amor al prójimo. Los últimos 6 mandamientos del Decálogo se ocupan del amor al prójimo, las relaciones del hombre con el hombre. Y Pablo es aún más incisivo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad
también que no os consumáis unos a otros. Esta expresiva metáfora muestra en Gálatas 5:15 en una especie de canibalismo. Los gálatas se comportaban como bestias feroces y salvajes. Con sus palabras y sus hechos se devoraban mutuamente. También sin duda se incluyen aquí las murmuraciones, las calumnias, los tratos ásperos. Cuando en la iglesia prevalece una situación como la que aquí describe Pablo, ningún grupo cristiano puede disfrutar de una vida cristiana saludable. Esta semana estudiamos acerca de cómo llevar a cabo la misión en favor de nuestro prójimo. Vamos a analizar ahora, en el primer punto, la gran pregunta que está en Lucas 10:25. La pregunta que hizo el intérprete o doctor de la ley aparentemente sucedió en Jericó. Esta pregunta había sido cuidadosamente pensada por los dirigentes religiosos, con el objetivo de enredar a Jesús y probarle. Jesús no respondió la pregunta, sino que exigió la respuesta al mismo interrogador. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿me preguntas a mí siendo tú doctor de la ley? ¿Que acaso no estudias la ley? ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahí el doctor de la ley citó el texto que ya analizamos de Deuteronomio 6:5. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. A pesar de ser utilizado para probar a Jesús, el doctor de la ley tenía vital interés en el asunto, y al ser interrogado por Jesús sobre la respuesta, él pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales y no les atribuyó ningún valor, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas, que son, primero, amor supremo a Dios y segundo, amor imparcial al hombre. Al fin de cuentas, ¿qué pregunta puede ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pablo en 1 Corintios 15:16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15, versículos 15, 16 y 32. Era, por cierto, una pregunta crucial esta, que es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora veamos el segundo punto, el método y la respuesta de Jesús. El doctor de la ley se reconoció en lo íntimo transgresor de la ley. Bajo las palabras escrutadoras de Cristo, se vio a sí mismo como culpable. No practicaba lo que pretendía conocer. Era necesario arrepentirse, pero en vez de hacerlo, trató de justificarse. Trata de mostrar lo difícil que es la observancia de los mandamientos. El Señor había demostrado ante todos que su pregunta era innecesaria, puesto que Él mismo había podido contestarla a esa pregunta. Con todo, el doctor de la ley hizo otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Esta era una cuestión candente entre los judíos, que provocaba interminables disputas. No tenían ninguna duda en cuanto a los paganos y los samaritanos. Eran para ellos extranjeros y enemigos, nada de prójimos. Pero ¿dónde debía hacerse la distinción
entre gente de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad. Los sacerdotes, los rabinos y los ancianos se pasaban la vida en un sinfín de ceremonias para purificarse. Enseñaban que el trato con la multitud ignorante y descuidada causaba una contaminación ceremonial cuya supresión requería tedioso esfuerzo. Debían considerar a los inmundos, como ellos los llamaban, como prójimos. Y esa fue la segunda pregunta del doctor de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Pero Jesús rehusó ser arrastrado a una controversia interminable y solucionó el problema relatando una sencilla historia tomada de un acontecimiento real, en la cual expuso a sus oyentes el superabundante amor celestial que tocó todos los corazones y arrancó del doctor de la ley una confesión de la verdad. El mejor modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad. La revelación del amor de Dios es lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado de la egolatría y el egoísmo. La historia de un personaje anónimo que viajaba desde Jerusalén a Jericó y que fue asaltado en una zona muy peligrosa por ladrones, quienes lo despojaron, lo hirieron de una manera muy grave y lo abandonaron medio muerto. No era una escena imaginaria, sino un suceso reciente que todos los oyentes habían escuchado y sabían. Mientras yacía en esa condición, fue hallado primero por un sacerdote que tan solo lo miró de soslayo y apuró el paso para salir de ese peligroso lugar. Luego apareció el levita, quien, curioso por saber lo que había sucedido, se detuvo y miró al doliente. Sabía lo que tenía que hacer, pero no era un deber agradable. Deseó no haber venido por ese camino y no haber visto al herido, y se persuadió de que el caso no le concernía. Tanto el sacerdote como el levita pertenecían al oficio sagrado y profesaban enseñar las Escrituras. Ellos debían compadecerse de los ignorantes y extraviados. En su providencia Dios había guiado al sacerdote y al levita por ese camino para que ayudaran al herido. Todo el cielo observaba si serían movidos por la piedad hacia el infortunio humano. La ley que tanto estudiaban se extendía en sus provisiones misericordiosas hasta los animales. Si encontrares el buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. Éxodo 23, 4 y 5. ¿Cuánto más debieran haberse conmovido por un ser humano que sufría? Por medio de Moisés, Dios les había advertido que Él era Dios grande, poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero.
Pero el sacerdote y el levita, educados en la escuela del fanatismo nacional, habían llegado a ser egoístas, de ideas estrechas y exclusivistas. Cuando miraron al hombre herido, no podían afirmar si pertenecía a su nación o no. Pensaban que podía ser un samaritano y se alejaron. Un samaritano pasó posteriormente por allí. Fue el tercero que pasó por allí y que vio al herido. Y al ver al herido se compadeció de él. No se preguntó si era judío o gentil. No consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar peligroso. Solo pensaba que delante de él estaba un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Se quitó sus propias vestiduras para cubrirlo. Usó su aceite y su vino para curar las heridas. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo lentamente a paso uniforme, de modo que el extraño no fuera sacudido, aumentando así sus dolores. Lo llevó a un mesón o posada, donde lo cuidó durante esa noche. Por la mañana prosiguió su camino, pero antes lo encomendó al huésped, pagó los gastos y dejó un depósito a su favor y le dijo: cuídamele, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Al fin de la historia, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley y le dijo: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y el doctor de la ley contestó: el que usó con él de misericordia. Ni siquiera quiso decir el samaritano. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? No es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con la raza, con la clase social o con el color de la piel. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Toda alma que está herida y magullada por el adversario, todo aquel que pertenece a Dios. Deseo de todas las gentes, 460 al 464, Elena de White. El tercer punto, la historia del buen samaritano hoy. Hoy en el mundo reina el egoísmo y la fría formalidad. Muchos de los que se dicen cristianos pierden de vista el hecho de que deben representar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y donde quiera podamos, no somos cristianos. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Tienen hambre de palabras de aliento. Nunca debemos decir en tal situación: esto no me incumbe. Vosotros, que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Hablad palabras de fe y valor, que serán como bálsamo sanador para el golpeado y herido. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual nosotros somos consolados por Dios.
Los profetas del Antiguo Testamento fueron defensores del prójimo. Aprendan a hacer el bien, busquen justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda, dice Isaías 1:17. Condenaron ferozmente toda injusticia de los gobernantes de Israel, porque a cambio de sobornos pisoteaban la cabeza de los pobres, aplastaban a los necesitados y negaban la justicia a los oprimidos. Hablar de la pobreza es tocar el corazón de Dios. A menudo se formula la pregunta: ¿cómo puedo ayudar a mi prójimo que es pobre, sin techo, desempleado? Si los hombres se fijaran más en la enseñanza de la palabra de Dios, encontrarían solución a esos problemas que los dejan perplejos. Ministerio de Curación 138, Elena de White. Es el propósito de Dios que los ricos y los pobres vivan unidos por lazos de simpatía y de ayuda mutua. Esta unión será una bendición para ambos grupos. Solo mediante nuestro amor y servicio al prójimo podemos demostrar la autoridad de nuestro amor a Cristo. La vida y la misión de Jesús es el mejor ejemplo para nosotros, sus seguidores. Su dedicación a los necesitados, a los pobres, los enfermos, los endemoniados, los extranjeros y muchos otros ocupaban gran parte de su tiempo. El suyo era un ministerio de restauración que sanaba la mente, el cuerpo y el espíritu de los seres humanos. Y entonces tenemos una cita que dice así: la verdadera caridad ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos. Si llega alguien a nuestra puerta y nos pide de comer, no debemos despedirlo hambriento, porque su pobreza puede ser resultado del infortunio. Pero la verdadera beneficencia es algo más que mera limosna. Significa un interés genuino por el bienestar de los demás. Debemos tratar de entender las necesidades de los pobres y angustiados y darles la asistencia que mejor los beneficiará. Prestar atención, tiempo y esfuerzo personal cuesta mucho más que simplemente dar dinero, pero es verdaderamente caridad. Ministerio de Curación, página 147, Elena de White.